Aprende a dominar y a controlar las fuerzas y los elementos de la naturaleza. Claro, esto se escucha como un cuento o una película de ciencia ficción, pero es posible lograrlo. ¿Cómo? Te voy a enseñar en este video. Lo más importante que debemos de entender es que todas las fuerzas y los elementos de la naturaleza se encuentran dentro de nosotros, como en una forma arquetípica dentro de nuestra mente. La tierra, el fuego, el aire y el agua. Todos estos elementos forman parte de nosotros y que cuando sabemos controlarlos y balancearlos dentro de nosotros mismos, pasamos de un estado de reactividad a un estado de creatividad, de reaccionar ante lo externo a crear una realidad. Y sí es posible cuando tú logras balancear y controlar estos elementos o estos arquetipos dentro de ti, puedes controlar la realidad. Esto es un hecho y se ha visto en muchos yogis y por supuesto en muchos maestros iluminados como Jesús, Buda, Krishna, María Magdalena, etc. Muy bien, vamos a comenzar. Quiero explicarte. Estos elementos se encuentran dentro de ti y tienen que ver con ciertas formas en que percibimos la realidad y sobre todo que nos percibimos a nosotros internamente. Porque estamos creando una realidad externa a partir de nuestra realidad interna, de nuestro mundo interior. Entonces comenzamos con el fuego, este elemento del fuego. ¿Qué representa el fuego dentro de nosotros, dentro de nuestra mente y de nuestras emociones? El fuego representa la fuerza de voluntad, la pasión, el empuje, el deseo y la transformación. Y cuando logramos balancear y autodominar estos deseos, este impulso, esto nos lleva a la acción. Es la fuerza de voluntad, es lo que, por ejemplo, muchos llaman el plexo solar, el chakra del plexo solar, que es esta energía, esta voluntad de accionar en el mundo. Es eso, ese impulso que sientes dentro de ti para hacer algo. Es esa fuerza poderosa de autoestima, de sentirte merecedor y capaz, y con todas las habilidades para crear algo en tu vida. Pero que cuando está descontrolada, cuando no está en un balance, está este fuego interno, esta fuerza transformadora y creadora, entonces ya sea que si el desbalance está hacia el lado de baja autoestima, no vas a sentirte con ese fuego interno, con ese deseo, con esa capacidad, fortaleza para poder crear algo en tu vida. No te vas a sentir capaz o no te vas a sentir merecedor o merecedora. Y cuando estás hacia el otro lado de la balanza, pues hay un descontrol total de esa energía creadora y que puede llevar al ego muy intenso, que también hace que todo se incendie, que se queme todo. Entonces, que puede llevar a la ira o al egoísmo excesivo y que en vez de crear, estás destruyendo consciente o inconscientemente. Entonces, cuando está en balance el fuego interno, eso te da esta fortaleza interna, autoestima, capacidad, deseo de transformar y de crear. Ahora, vámonos al elemento del agua. El agua son las emociones y es la intuición. Eso es lo que representa el agua. Y cuando está balanceada el agua o este elemento dentro de nosotros, cuando está balanceada la intuición y conectamos con la intuición y con nuestras emociones, tenemos autodominio y sabemos gestionar bien nuestras emociones, hay creatividad y hay conexión con el mundo espiritual y con la divinidad. Y desde esa conexión creamos en este mundo. Entonces, cuando está desbalanceada el agua dentro de nosotros, las emociones, pues hay un desbalance emocional que nos lleva a sumirnos en la depresión o en el miedo profundo, emociones descontroladas y abrumadoras que nos paralizan, ¿ok? Entonces, por eso debemos de aprender a manejar nuestras emociones y a gestionarlas.
porque son muy poderosas si las sabemos utilizar desde el lado positivo y elevado de la emoción para crear una realidad. Si permitimos que las emociones nos controlen a nosotros, o sea, tenemos un descontrol total emocional, entonces las emociones de frecuencia baja son las que nos van a estar arrastrando hacia una realidad que no queremos, por supuesto, nos van a paralizar para poder avanzar hacia una nueva realidad. Y bueno, vamos a pasar ahora al elemento del aire. El aire es el intelecto, son los pensamientos, es la razón. El aire nos permite razonar, nos da claridad, nos permite ver y conocer, tener este conocimiento para poder actuar en este mundo y crear. Entonces, cuando hay un desbalance en nuestra mente, en nuestros pensamientos, es como si tuviéramos por dentro un torbellino, un huracán, así con el viento, ¿verdad? Que muchas veces se sienten así los pensamientos. Es cuando hay un desbalance, tendemos a sobreanalizar, a crear situaciones ilusorias que no son reales, a irte mucho al pasado, mucho al futuro, a sobrepensar una situación, y esto genera, por supuesto, mucha ansiedad. Entonces, a crear mundos imaginarios que no existen, en escenarios catastróficos que no son reales. Entonces, hay que aprender a dominar la mente, aprender a tener control de nuestros pensamientos para, desde ahí, comenzar a crear una realidad que esté en sincronía con todo nuestro ser. Y la tierra representa esa conexión con el mundo. Es la estabilidad en este mundo, es el grounding, como dicen, el estar en la tierra, no estar, ¿verdad?, en mundos ilusorios o en tu mente completamente, sino estar también arraizados, o sea, bien arraigados a este mundo y conectados con lo material, ¿ok? Cuando está balanceada la tierra en nosotros, que la tierra, pues, por supuesto, es lo material, es tu cuerpo, es tus posesiones, todo lo que te acompaña en este mundo. Entonces, cuando está balanceado, hay estabilidad, hay manifestación, hay acción. O sea, el fuego te da ese poder para accionar, ¿verdad? Te da esa autoestima, esa confianza, esa valentía, esa fortaleza interna que es necesaria, que es esa chispa divina que habita dentro de ti, ¿no? Es la conexión con tu divinidad. Pero la tierra es la acción, es ponerlo en acción. Todo esto que tienes emocional, la intuición, los pensamientos, las ideas, la sabiduría, el conocimiento, ese fuego interno que es la conexión con la divinidad y la pasión, lo que te lleva a transformar tu realidad. Pues si no está la tierra, si no hay un balance también con la tierra, pues no hay acción. No lo traes a la tierra, no lo manifiestas en este mundo material. Y entonces se queda solo en una ilusión. Entonces, cuando hay un desbalance también, además de quedarse como en una ilusión o en un deseo, y no materializarlo o crearlo, manifestarlo en esta realidad, también cuando hay un desbalance puede haber exceso de materialismo y de caer en la ilusión de lo material de este mundo. Si hay un desbalance con los demás elementos, entonces puede ser que no haya conexión con tu divinidad, con tus emociones, con tus pensamientos, con tu intuición, y que creas que solo existe este mundo, solo existe lo material, y que te aferres muchísimo a lo material, a personas, relaciones, trabajos, posesiones, a tu cuerpo, que haya completa identificación con tu cuerpo y con tus posesiones y tus relaciones, que caigas en la ilusión de este mundo material. Ese es cuando hay un súper desbalance con la tierra dentro de ti. Entonces, lo que debemos de hacer es primero encontrar ese balance, primero en cada elemento en sí mismo, y después una conexión y una congruencia y un balance con los 4 elementos dentro de ti. O sea, debe de existir esa autoestima, esa fortaleza interna, esa valentía. Debe de existir este autodominio mental, sabiduría, conocimiento, pero desde el autodominio, la gestión emocional, usar las emociones, la intuición, pero para
manifestar, o sea, puedes generar emociones de frecuencia muy elevada. La compasión, la empatía, la valentía, no sé, el amor, la gratitud, etcétera, que tiene que ver con el dominio de tu mente y también, pues, el llevarlo a la acción, traerlo a este mundo material. Conectando con la naturaleza, sobre todo, con el mundo material, pero con la madre naturaleza, mucha conexión con este mundo, desde el amor y la gratitud hacia toda la naturaleza, hacia toda la creación, los seres humanos y los animales y la madre naturaleza. Entonces ahí todo en balance, todo en equilibrio, pasas de estar en un estado de reactividad a un estado de creación. Y entonces en ese estado es cuando suceden los milagros. A mí me gusta mucho la parábola de Jesús cuando camina sobre el agua, que más allá de si fue un milagro o no real, para mí lo que Jesús está tratando de hacernos ver con esta parábola es que cuando tienes un dominio completo sobre tus emociones, sobre tu mente, porque estaba la tormenta, ¿no? El aire, lo material pues es este mundo, la tierra, el agua, las emociones, el fuego, el miedo, etcétera, toda esa desbalance en todos los elementos dentro de ti y ese desbalance emocional con la tormenta y el agua moviéndose y el miedo, por supuesto. Jesús camina sobre el agua, camina sobre sus emociones, está sobre todo este torbellino y esta tormenta emocional y mental, ¿okay? Material y apasionada de deseos descontrolados, que es el fuego también. Entonces Él camina arriba de todo eso y es por eso que ocurren los milagros, es por eso que tiene control, autodominio. Jesús, Buda, María Magdalena, Krishna, todos los maestros ascendidos tenían este control de todos esos arquetipos dentro de sí mismos, de todos los elementos y las fuerzas de la naturaleza dentro de sí mismos, que es todo lo que ya vimos ahorita, y por eso tenían la capacidad de crear milagros, de crear una realidad, de dominar las fuerzas de la naturaleza del mundo material, que es una ilusión. Entonces, y fíjate cómo cuando Jesús le dice a Pedro que vaya con él, hacia él, empieza Pedro a caminar sobre el agua, pero está la tormenta y conecta con el miedo y es cuando se empieza a hundir. Entonces es conectar con la divinidad que habita dentro de nosotros, con Dios, que está en la creación, tener certeza, confiar en la vida, en Dios, en la fuente, como tú le prefieras llamar, confiar también en ti mismo y en ti misma y tener dominio sobre todo tu ser, sobre todos los elementos. Ahora, ¿cómo podemos tener este control, este balance en todos estos elementos o arquetipos dentro de nosotros para poder crear y no reaccionar o estar en un estado de víctima o de defensa, ¿verdad? Me debo de proteger o de víctima total? Entonces, para poder controlar esto, también me gusta citar mucho siempre un cuento, una historia, anécdota de Buda, del budismo, de Buda, cuando estaba con el que creo que se llama La claridad de las aguas, algo así, que es este cuento en donde está Buda con Ananda, su más querido discípulo o uno de sus más queridos discípulos caminando. Buda ya está en una edad avanzada y pasan un arroyo. Y entonces Buda le dice a Ananda, a su discípulo, ¿sabes qué? Tengo mucha sed, vamos a parar aquí y yo te espero y regresa al arroyo y tráeme un poco de agua en este cántaro. Entonces Ananda, claro que sí, maestro, se queda Buda y Ananda regresa al arroyo, ¿verdad? Pero cuando regresa al arroyo acababa de pasar una carreta y el agua estaba turbia, estaba sucia porque la carreta movió el agua. Entonces, pues toma el agua y regresa y le dice, mira, el agua está sucia, Buda, no puedes tomar el agua. Entonces, ¿qué te parece si seguimos caminando y más adelante hay un río con agua cristalina y de ahí puedes tomar agua? Y Buda le dice, no, yo espero aquí y tú regresa al arroyo, te sientas en la orilla de ese arroyo
a esperar a que el agua se aclare de nuevo, ¿no? A que se asiente toda la tierra y toda la basura que hay en el agua. Entonces Ananda, por supuesto que obedece, regresa, pero regresa con ira, regresa enojado, regresa con el fuego descontrolado, ¿no? Entonces regresa al arroyo enojado, no entendiendo por qué lo hace regresar, si más adelante está este río de donde pueden tomar agua. Entonces hace lo que le dice Buda, lo que Buda le pide, que se sienta en la orilla del arroyo y simplemente espera. Y entonces mientras espera, pues está viendo cómo pasan hojas, la basura y el agua y la suciedad y el lodo poco a poco empiezan a bajar. Y el agua poco a poco se comienza a aclarar. Y entonces él se da cuenta, Ananda, de que esas emociones y esos pensamientos y ese fuego interno descontrolado también comienza a ceder, a calmarse y a estar en paz. Simplemente sentándose en la orilla del arroyo y observando, viendo. Se regresa ahora sí, con el agua clara, limpia, se la da a Buda y Buda, pues por supuesto le agradece. Y Ananda le dice, no, gracias a ti, maestro, porque ahora entiendo por qué me hiciste regresar a ese arroyo. Ahora entiendo que cuando nuestras emociones o nuestros pensamientos están descontrolados o desbordados, lo que tengo que hacer es sentarme en la orilla de mi mente y ver cómo pasan los pensamientos y las emociones descontroladas, así como pasaban las hojas y la basura en ese arroyo que estaba sucio. Ese es un ejemplo maravilloso que te doy a ti y que te puede servir mucho en un proceso de mucho descontrol mental, emocional, de fuego, ¿verdad? O desbalance en equilibrio de este mundo, de esta tierra. Simplemente sentarte en la orilla de tu mente, puedes pedirle a Dios que te acompañe o a alguno de tus ángeles o a alguno de tus guías. Pide compañía en la orilla de tu mente y desde ahí observa cómo pasan tus pensamientos, el enojo, las emociones, las preocupaciones, las ideas, todo lo que te está generando ese desbalance mental y emocional. Observa cómo pasan y se van desvaneciendo. Y ahí sí te dejas de identificar con esas emociones y con esos pensamientos que no eres tú. Surgen a través de alguna situación que estás viviendo y que hay que atender con amor. O sea, no se trata de no sentir o de no ver o reconocer tus emociones. Es importante reconocer que estás triste o que estás enojado o que tienes miedo para poderlos atender con amor, con paciencia, con dulzura, con cariño, con compasión. Acompañar a tus emociones con compasión y con amor. No bloquearlas, no se trata de eso, se trata de verlas, pero desde la conciencia. Porque si te pones a analizar qué parte de ti es la que está observando esos pensamientos y esas emociones que pasan, ¿qué parte de tu ser? Pues es tu yo superior, es esa conexión con la divinidad, es esa divinidad que habita dentro de ti. Esa conciencia superior que te permite analizar tus pensamientos, lo que hay en tu mente y en tu corazón. Entonces, desde ahí puedes acompañar a esos pensamientos y a esas emociones, pero no identificándote con ellas, sino desde la visión amorosa de tu divinidad o de tu ser superior, yo superior, conciencia divina. Y entonces tienes autodominio, tienes control sobre todo tu ser y desde ese autodominio y autocontrol y balance en todos estos arquetipos dentro de ti, creas una nueva realidad. Muy bien, espero que este video sea de ayuda para ti. Nos vemos muy pronto. Te mando muchos besos y abrazos llenos de luz y de amor. ¡Mua! Adiós.